Iglesia, que el Señor les bendiga. ¿Qué tal si ustedes se dan un fuerte aplauso? Aleluya, aleluya. Para que la gente sepa que no estamos solos. Que no estamos solos. Reciban un fuerte abrazo allá en los hogares. Aquellos que se nos están conectando a través del Facebook y a través de YouTube Live. Un saludo cordial a aquellos que están conectándose ahora. Nos hemos estado gozando en esta hermosa mañana. Hemos experimentado la presencia del Espíritu Santo. Hemos tenido una semana quizás intensa, pero desde el viernes hemos tenido una semana extraordinaria. Mire, el viernes fue un día excepcional. Yo quiero tomar este espacio para felicitar a Mariel, para felicitar a Gabriel, para felicitar a Ángel, para felicitar a Derek, para felicitar a cada persona que se dio cita aquí, para felicitar a aquellos que pusieron algún granito de arena en este lugar. Así que me le vas a dar gracias a aquellos amigos de Ángel que estuvieron también aquí participando. Y la casa, pastor, estuvo llena la casa. Habían algunos pocos asientos que podíamos contarlos. Inclusive hubieron gente que tuvimos que mandarlos a sentar. Y hubieron gente que simplemente escucharon los cánticos y decidieron correr y entrar para este lugar. Así que fue algo extraordinario, algo fuera de lo usual para algunos que estamos acostumbrados quizás a lo rutinario de un servicio, pero extraordinario también para aquellos que necesitaban y anhelaban la presencia del Señor. El viernes fue extraordinario y fue un tiempo, mire, quizás usted estaba aquí al frente con los ojos cerrados, adorando al Señor como debe de ser. Pero los que estábamos a la parte de atrás tuvimos la oportunidad de observar la presencia del Señor de manera visual. Podíamos ver a personas danzar, podíamos ver a personas que llegaban por primera vez, personas que no eran puertorriqueñas, personas que anhelaban estar aquí, poder sentir la presencia del Espíritu, poder danzar en el Espíritu. Y yo no sé usted, para mí eso es maravilloso, maravilloso. Así que le decía yo al iniciar esta hermosa mañana, decía que hoy en muchas iglesias están celebrando a Pentecostés. Hoy en este domingo, usualmente las iglesias celebran el día de Pentecostés. Y obviamente esta iglesia, les quiero confesar, Dios me estaba llevando con un tema en particular. Y el lunes en una actividad de jóvenes en el centro en Chile, donde estaban sacando fondos a través del fundraising y buscando la manera de poder recopilar algunos ingresos para poder completar algunos planes que ellos tienen para el viaje misionero que es esta semana, y otros para poder pagar algunas deudas que tiene el director nacional, el departamento como tal, de todas esas actividades que ellos logran hacer y esas ayudas que ellos logran aportar a la sociedad. Y hicieron ese fundraising. Allí, hablando con uno de nuestros amigos, Roberto, nos hablaba de que se celebraba el día de Pentecostés. A veces nosotros estamos tan arretirados que nos salimos un poquito de la agenda y no nos percatamos que hay unos días en particulares que celebramos como tal. Y al pastor se le había olvidado que este domingo era el domingo de Pentecostés, así que el Espíritu le estaba poniendo un mensaje para el próximo domingo, para el otro de arriba, porque cuando le toque predicar el pastor, porque el pastor no le toca predicar el próximo domingo, pero sí iba acomodando en su corazón algunos destellos de esa predicación. Y leyendo un poco, el Señor me iba hablando sobre un tema en particular que yo quiero trabajar en esta mañana. Deme un poco de tiempo y de espacio para poder yo desarrollar el tema que quiero hablar. En esta mañana Dios
durante la semana, durante los días pasados, Dios estaba poniendo en mi corazón algo bien importante sobre el Espíritu Santo, que Dios lo ha puesto desde hace tiempo, pero que hoy yo quiero hablarle a la iglesia. Y yo quiero hablarle a la iglesia bajo el tema un Pentecostés para todos y un Pentecostés para siempre. Un Pentecostés para todos y un Pentecostés para siempre. Te lo estoy diciendo para cuando vaya en el carro, no me preguntes cuál era el tema. Un Pentecostés para todos, un Pentecostés para siempre. ¿Y qué tal si nos ponemos en pie? Y hoy yo voy a estar, como decía la pastora, divagando en varios pasajes. Y el primer pasaje que yo quiero que ustedes busquen en la Biblia se encuentra en el Antiguo Testamento. Y quiero que vayan al libro del profeta Joel, no importa cómo usted lo pronuncie, específicamente en el capítulo número 2, versículos 28 y 29, y luego vamos a montarnos en el avión y vamos a tener una travesía y nos vamos a montar en la máquina del tiempo, y de Joel nos vamos a dirigir hacia Hechos, y luego vamos a ir a Hechos 2 también, y allí vamos a iniciar desde el versículo número 1. ¿Lo tienen? Joel 2, márquelo por ahí. Joel 2, y marque por ahí Hechos 2. Joel 2, Hechos 2. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo les recuerdo que yo la voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Joel 2 del 28 al 29. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Diga conmigo, sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Déjeme saborearme este texto. Déjeme saborearme, tener unos segundos para saborearme lo que el Espíritu nos está diciendo, que en ocasiones hemos olvidado en el transcurrir de la historia, en el transcurrir de los tiempos. El texto dice: derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre los sirvientes, sobre los hombres, sobre las mujeres. Y termina diciendo: por igual, por igual. Qué grande y bueno es el Señor. Qué grande y bueno, Señor, tú eres. Qué grande, porque tú no haces acepción de personas, Señor. Perdónanos, Dios, porque somos nosotros los que ponemos piedra de tropiezo a la gente, Señor. Ten misericordia. Apiádate de nosotros, Señor. Derrama también de tu perdón, porque tu espíritu es para todos. Tu espíritu, Señor, es para todos. Y nos montamos en la máquina del tiempo y nos adelantamos un poquito más a Hechos 2. Hechos 2. Y Hechos 2 dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. La Reina Valera me encanta porque dice: estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o una lengua de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes
fueron llenos del Espíritu Santo. Voy a repetirlo. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. El festival de Pentecostés caía 50 días después de la Pascua, cuando Jesús fue crucificado. Permítanme orar. Señor, te adoramos, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo del Señor. Padre, en esta hora estamos aquí en tu altar, Señor. Pasa carbón encendido por mis labios, Señor. En esta hermosa mañana, extiéndete hasta mí, Espíritu Santo del Señor. En esta hermosa mañana, hazme recordar, Señor, lo maravilloso y lo hermoso que ha sido tu llegada a mi vida, Señor. En esta hermosa mañana, Dios, te pedimos, Padre amado, que seas tú poniendo cada palabra, cada verso, cada aroma tuyo, mi Dios, en cada cabeza, en cada corazón que hay en esta casa y que nos está viendo a través del internet, Señor. Padre, que en esta hermosa mañana seamos capaces de poder reconocer que hay un Espíritu Santo que llegó, que se derramó sobre una multitud, sobre un mundo, sobre un cuerpo, mi Dios amado. No solamente uno, sino sobre un grupo, sobre una comunidad, mi Dios amado, incluyendo niños, incluyendo mujeres, incluyendo ancianos, incluyendo los adolescentes, mi Dios amado, incluyéndonos a todos, con el fin y el propósito, mi Dios amado, de guiarnos, de acompañarnos, no solamente de poner palabras sobre nosotros, no solamente con la misión de tener lenguas de fuego, de ser llenos por el Espíritu Santo para poder profetizar, sino también hemos sido guiados para vivir en comunidad, hemos sido guiados por el Espíritu y hemos sido llenos por el Espíritu para poder alcanzar a aquellos que todavía te necesitan, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, a poder sentir Pentecostés todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poder esparcir el Pentecostés, no solamente para los que han sido separados para estar en este lugar, sino también para aquellos que necesitan la esperanza, aquellos que están pasando por situaciones en particulares, que puedan sentir el toque, que puedan sentir la llenura del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, Señor. Te lo pedimos, mi Dios amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Mire, hay expresiones en nuestra vida que yo no sé usted, pero yo la he escuchado bastante desde que llegué a la Mission Board. Y es aquella de que yo soy pentecostal de los pies a la cabeza. Yo no sé usted, yo he escuchado en muchas ocasiones, es que yo soy pentecostal de los pies a la cabeza. Pero este cintillo que hemos estado utilizando en nuestras experiencias de vida se ha convertido simplemente en una expresión, porque en ocasiones ni siquiera hemos entendido y en ocasiones ni siquiera hemos aceptado, ni siquiera hemos logrado saber qué significa pentecostal. En ocasiones vemos una persona pentecostal porque es una persona que al predicar es efusiva, porque grita, porque predicamos con una voz diferente, quizás porque tenemos algunas características en particulares, porque cuando estamos adorando podemos danzar, porque cuando estamos adorando podemos hablar en lengua, y hemos decidido y hemos marcado algunas decisiones en nuestra vida, y al ver esos rasgos y al ver esas señales hemos decidido y nos hemos llamado que eso es ser pentecostal. Sin embargo, la palabra pentecostal viene desde la ramificación de Pentecostés. Y el Pentecostés
El significado de Pentecostés es simplemente 50. Bueno, quincuagésima es la palabra que utilizan en el griego. Quincuagésima. Y esta palabra Pentecostés no aparece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, también esta palabra tiene una óptica en el Antiguo Testamento. Porque Pentecostés no aparece en el Antiguo, pero sí describe unos eventos que nos hacen mirar hacia el Antiguo. Bueno, en primer lugar, Pentecostés era una festividad, era una fiesta que se celebraba. Así que cuando usted logra mirar hacia el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que hay unas fiestas en particular, específicamente 3, que el pueblo de Israel, que el pueblo hebreo resaltaba de una manera importante. Tenía muchas celebraciones, pero habían 3 que eran medulares. Eran 3 que eran bien importantes. En primer lugar, era la Pascua. En segundo lugar, era la fiesta de la semana. De las semanas. La fiesta de la semana. Y luego también se celebraba también la fiesta de los tabernáculos. Eran 3 fiestas importantes. Pero en esta específicamente, Pentecostés se desarrolló en las fiestas de la semana. ¿Qué eran las fiestas de la semana? En primer lugar, la Pascua era la celebración de la salida del pueblo de Israel de Egipto, del pueblo de hebreo de Egipto. Y luego, inmediatamente finalizaba la fiesta de la Pascua, iniciaba la fiesta de las semanas. Y esta consistía en 7 semanas. Y esta fiesta de la semana también se conocía como la fiesta de las cosechas. Porque esta fiesta en particular era la primera fiesta que tenía que ver con la cosecha. Era la primera celebración que hacían con la cosecha. Entonces, también en particular Pentecostés tiene que ver, esta celebración de Pentecostés tiene que ver con según la tradición judía, con cuando regresaron de Babilonia, celebraban este día la entrega de la ley a Moisés. Y dentro de este detalle, dentro de estos datos, a mí me parece importante resaltar, aunque lo voy a tocar un poquito más adelante, pero a mí me encanta resaltar que esta fiesta de la semana tenía una celebración importante, porque en la cosecha se entregaba unos panes de trigo y se entregaba, ahora no me acuerdo de la palabra, pero se entregaba como un ramo de trigo. Y ese era el inicio. Pero al finalizar la semana, el día 49, que era el stop de la semana, el día 50 caía sábado, que era el día de descanso. Y ese día en particular, la gente estaba convocada al templo. Y allí iban a agradecer a Dios por la cosecha, por las primicias de la cosecha. Y usted me está diciendo, pastor, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Es que esto tiene un sentido en particular. Tiene un sentido particular. Porque a veces nosotros pensamos que las cosas fueron creadas después de los eventos. Hay mucha gente que piensa que a alguien se le ocurrió mezclar el pasado con el presente y que en el mismo tiempo decidieron decir, pues vamos a hacer esto este día y vamos a decir que fueron 50 días. ¿Y por qué 50 días? ¿Por qué Pentecostés? ¿Y por qué? Y a veces cuando uno logra
transportar y ver desde lejos estos eventos, uno logra ver qué sincronización tiene Dios en este mundo, tiene Dios en esta vida, para poder enseñarnos y entregarnos algunas cosas que parecen estar escondidas, pero que realmente están en la Biblia y están demostradas en la Biblia. Porque si usted recuerda, la Pascua es la celebración y 49 días después ellos están trabajando con la cosecha, con la siembra, esas 7 semanas. Y el día 50 es el día en el que ellos iban a dar las primicias a Dios. Y a mí me parece esto interesante porque cuando usted va al texto, cuando usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que la Pascua en el Nuevo Testamento no es el mismo significado que la Pascua en el Antiguo. Y a mí me parece bien importante porque el día de las 7 semanas y el día de Pentecostés en el Antiguo Testamento no tiene el mismo significado que tiene el día de Pentecostés. Porque el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento tiene un significado diferente al que tenía el día de la semana, el día número 50. Déjeme desmenuzarle lo que le estoy diciendo. Recuerde que la Pascua era ¿qué? La celebración de la salida. Pero en el Nuevo Testamento la Pascua es la muerte y la resurrección de la vida de Jesús. Porque Jesús pone su vida para que tú seas liberado y salgas de ella. Igual que la Pascua en el Antiguo, con un significado diferente. Es Dios quien pone su vida para que tú y yo seamos liberados del Egipto. Yo no sé cuál es tu Egipto, pero yo quiero decirte que ya Dios entregó su vida para que tú salieras de la esclavitud, para que tú salieras del Egipto. Lo que más me gusta de Jesús es que Jesús entregó su vida, pero después la recogió. Después la volvió a tomar porque era de él. Y resucita. Yo le venía hablando a la pastora que los hechos nos dicen que Jesús estuvo 40 días. Después de su resurrección, estuvo 40 días paseándose, caminando, enseñando, trabajando, discipulando a sus discípulos y a unos 500 personas. Y en medio de esa experiencia, Jesús asciende en el día 40 y 10 días después llega a lo que conocemos el nuevo Pentecostés. Ya no es la primicia de entregar la cosecha, sino es el derramamiento del Espíritu Santo a una comunidad, que también es la primicia de lo que Dios tiene para ti y para mí. Yo no sé si usted está entendiendo. Salen de Egipto y en el transcurso de la historia, la próxima fiesta es celebrar 49 semanas y lo que sacan de la cosecha se lo entregan en la primicia en el día número 50. Pero Dios entrega su vida. Ya no tienes que hacer ese sacrificio, porque la fiesta es que Dios entrega su vida para que tú seas liberado y luego te da la primicia de esa cosecha. Yo no sé si tú estás entendiendo lo importante de este evento. Es que Dios te ha dado la primicia a ti. Ya tú no la tienes que dar, sino que Dios te la ha entregado primero. Aleluya. Me encanta un Dios que es capaz de adelantarse. Me encanta un Dios que es capaz de decirte: yo no necesito nada. Yo estoy aquí, yo lo voy a hacer y luego voy a estar contigo hasta el fin del tiempo.
Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Pero quería empezar por Joel. Esa era la iniciativa, empezar por Joel. Pero en el transcurso de la historia, el derramamiento del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, tiene unos datos importantes que también quiero resaltar. En primer lugar, el derramamiento del Espíritu Santo no es la llegada del Espíritu Santo a la tierra. Porque si usted va al Génesis, usted se va a dar cuenta que el Espíritu de Dios que ya di, se movía sobre la faz de las aguas. Se movía, ya estaba en este lugar. Pero hay algunos datos muy importantes también sobre esto. Es que Él se movía, pero no habitaba en los hombres. Él se movía con los hombres, pero no habitaba en los hombres. Así que la llegada del Pentecostés en el Antiguo Testamento, la llegada del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en la tierra, no se da en la celebración del derramamiento del Espíritu Santo, sino que ya el Espíritu estaba aquí. El Espíritu se movía sobre la faz. El Espíritu andaba por ahí. El Espíritu estuvo cuando hizo al hombre. El Espíritu estuvo en todos los movimientos allá. Y por que fuera poco, el Espíritu estaba con nosotros. No en nosotros, pero con nosotros. Ahora, a mí me encanta algo que quiero resaltar. Por ejemplo, hay dos palabras importantes que quiero resaltar. Hay tres. Voy a resaltar primero dos. En primer lugar es la palabra pneuma. Feuna. Déjenme tratar. Ahora tengo la computadora nueva y puedo escuchar exactamente como es que se dice en hebreo. Y la palabra neuma es espíritu, es aliento, es soplo en hebreo. Ahora, en griego es rúa, es el rúa. Y esta palabra en griego significa soplo, aliento, viento, espíritu. Y esa es la palabra que normalmente se está usando para describir al Espíritu de Dios. Y en medio de nuestras experiencias de vida, en el Antiguo Testamento, usted ve al Espíritu de Dios moverse como un soplo, moverse como un aliento, moverse como viento en medio del pueblo de Israel. Pero hay unos eventos particulares en el que la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios habitaba en los hombres. Sí, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios habitaba por un tiempo en los hombres. Por ejemplo, en lo largo de las Escrituras usted va a ver que la función del Espíritu Santo era tomar a un hombre, era habitar en el hombre, en este caso los profetas, dar una palabra profética al pueblo, una palabra de corrección, una palabra profética para el pueblo, y luego salía de ellos. Una palabra que estuvo en Daniel, que estuvo en Isaías, que estuvo en Jeremías y que estuvo en varios lugares más de la Biblia en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra es rúa. Y rúa, déjeme buscar aquí. Ok, en el Nuevo Testamento la palabra no es rúa,
es Paracletos y es Rúa, son dos palabras. Y esta palabra ve al Espíritu de Dios más allá de que se movía y se apoderaba de alguien y luego se iba para decir lo que tenía que decir. Era el Espíritu, un viento, una paloma que se posaba sobre alguien. En otros momentos era un viento recio que llenó aquel lugar. En otros fuera como fuego ardiente dentro de ellos. Pero la función del Espíritu Santo no era llegar y irse, sino que era llegar y quedarse. Es ahí donde el Espíritu de Dios llega y se queda. Y la función del Espíritu Santo de Dios no es solamente dar una palabra profética como en el Antiguo Testamento, sino que tiene más funciones en particular que vienen a sustituir las funciones de Jesús aquí en la tierra. ¿Me está escuchando? El Espíritu de Dios vino a través del derramamiento en Pentecostés, no para venir en un momento específico e irse, no para llegar y que se celebre de año en año, sino que vino para siempre a quedarse contigo, para siempre. Vino y escogió a todos, no a algunos, sino a todos para habitar en todos para siempre. Yo no sé si usted está entendiendo, porque a veces pensamos y decimos que el Espíritu de Dios no está sobre mí. A veces pensamos que el Espíritu de Dios no está en los niños. Si usted no cree eso, mira a ver por qué Pedro y algunos discípulos se llevaron un gran regaño. El Espíritu de Dios también está en Abigail. Lo que pasa es que la manera que se manifiesta no es de la misma, quizás de la misma manera que yo lo puedo percibir y palpar. En el Facebook yo veía un video de unos niños que estaban adorando y los niños empiezan a hablar en lengua. Y no es un niño que es bautizado después de los 13 años. Déjeme detenerme aquí. Déjenme detenerme aquí. Es un niño que solamente tiene 5, 6, 7 años. Recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. No porque Pentecostés es la celebración de un día, sino porque Pentecostés es el derramamiento del Espíritu en la tierra. El Espíritu en ti. El Espíritu en comunidad. Ahora, esa función que tiene el Espíritu Santo, que yo les estoy diciendo que vino a sustituir a la función de Jesús, vino a acompañar la función de Jesús aquí en la tierra, es porque en la antigüedad el Espíritu llegaba para dar una palabra de profecía. Pero aquí, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no solamente llega a dar una palabra de profecía, sino que viene a hacer la función del Paracletos. Y el Paracletos significa que viene a consolar, viene a mediar, viene como un ayudador, viene como un abogado y viene como un defensor. Pentecostés en el Nuevo Testamento no significa 50 días. No es tan sencillo. Pentecostés es mucho más allá de 50 días. Pentecostés es mucho más allá de una fiesta. Entiéndame, iglesia. Pentecostés va mucho más que simplemente una celebración de un año, de un vez en vez, de un cuando en cuando. Pentecostés va mucho más allá de eso. Pentecostés tiene un sentido en particular, porque es el derramamiento del Espíritu en la comunidad. Si usted va al texto
que yo les leía en Hebreo, en Hechos, usted se va a dar cuenta de unos datos particulares. Jesús ya ascendió, ya han pasado 10 días, así que a mí me parece que esta gente habían estado separados 40 con Jesús y luego 10 días entre ellos. Y no es, déjeme que usted entienda un poco esto, y no es en particular porque eran 50 días. Es que era el tiempo preciso de la llegada del derramamiento del Espíritu en la comunidad. En ese momento el Espíritu desciende en una comunidad que tenía una particularidad. ¿Sabe cuál era? No es que eran especiales, no es que eran hombres, no es que eran esenciales, no es que eran los más estudiosos, no es porque eran los más inteligentes, no es porque el sitio donde estaba era grande, no era porque había las sillas más cómodas, era porque estaban juntos y unánimes. La llegada del derramamiento del Espíritu de Dios llegó porque estaban juntos y unánimes. No porque sabían más Biblia, no eran porque se sabían la Torá completa, era porque habían decidido tener una búsqueda intensa de Dios, esperando a que Dios llegara y que Dios les visitara y recibieran la promesa del Dios que le había dado. Pentecostés es la llegada de la promesa. Es que en los días postreros yo derramaré de mi espíritu, y no yo. Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, sobre toda persona, sobre toda la gente, sobre toda la comunidad, sobre mujeres, sobre los esposos, sobre hombres, sobre esposas, sobre ancianos, sobre ancianas, sobre los adolescentes, sobre los jóvenes, sobre los niños. Pentecostés es mucho más allá de un día. Pentecostés es un hoy y para siempre. Ay, pastor, pero ¿por qué usted dice eso? Pues mira, porque hay otros eventos en la Biblia que sucedió lo mismo y no fueron 50 días. No fueron 50 días después de la Pascua. Por ejemplo, hay un momento en específico en que Pedro está ministrando por los gentiles. Búsquelo, Hechos 11. Y Pedro está predicando, Pedro está poniendo las manos, Pedro está bautizando y dice la palabra que ellos recibieron el bautismo del Espíritu, que hablaban en lengua y que recibían el poder. ¿Sabe qué era eso? Pentecostés, el derramamiento del Espíritu. Y déjeme acompañarlo, porque hay otros textos más que Pablo hace lo mismo y que reciben el Pentecostés en esas comunidades. Pero déjeme irme un poquito más allá, porque Pentecostés no solamente es el derramamiento en el Antiguo Testamento. Pentecostés no solamente que recibieron poder, así que no era que eran superhéroes, era que el Espíritu les daba poder que habitaba en ellos para el servicio de la comunidad. Pentecostés es un Dios para la comunidad, un espíritu en comunidad. Pentecostés es mucho más. Pentecostés es mucho más. Dile que está a su lado, Pentecostés es mucho más. Dígale, Pentecostés es mucho más. Pentecostés es una vida en comunidad. ¿Y por qué usted me dice eso, pastor? ¿Cómo usted lo demuestra? Bueno, el derramamiento del Espíritu no fue en uno, como en el Antiguo Testamento. Fue en todos los que estaban allí. Y luego se derramó
en todos los que Pedro estaba bautizando. Y Pentecostés no solamente ha sido el cumplimiento de Joel, sino es la labor de Jesús. ¿Para qué vino Jesús aquí a la tierra? Dilo en voz alta. Vino para los pobres, para los ciegos, para los cojos, para darle libertad a los cautivos. Y luego de Pentecostés, lo que vemos es a un Pedro lleno de poder, hablándole a la comunidad y sanando a los enfermos, dándole libertad a los cautivos. Pero déjame decirle algo más. En 1906 también hubo un Pentecostés en la calle de Azusa. Si usted no sabe qué es, ahí es el nacimiento de la iglesia pentecostal, en la calle de Azusa. ¿Y qué pasó en la calle de Azusa? En la calle de Azusa habían 7 personas que se habían reunido. Escúcheme bien, 7 personas que habían decidido reunirse buscando y esperando que Dios llegara. Y dice los que estuvieron allí, dicen los historiadores, porque yo creo que yo no estuve para 1906. Todavía yo era muy joven. Y en 1906, 7 personas se reúnen, se sientan en sus sillas con un deseo, con un juntos y con un unánimes, de esperando la llegada de Dios. Y ellos dicen que hubo un estruendo, un rayo que los tumbó de las sillas. Y cuando se levantaron hablaban en lenguas. Y estuvieron por 3 años consecutivos sintiendo, la gente iba, bautizaban, sanaban, restauraban. Y no fue 50 días después. Pentecostés no tiene que ver con tiempo. Pentecostés no tiene que ver con días. Pentecostés no tiene que ver con eso. Pentecostés tiene que ver con el derramamiento del Espíritu para siempre. Hace un año, en la razón, hace un año, en la Universidad de Asbury, un grupo de jóvenes en la capilla están reunidos teniendo un culto simple de adoración. Si usted no ha ido a una capilla en una escuela normal, en una universidad, yo fui a algunos cultos de la capilla en la Inter. Y hermano, a veces no había casi nadie. Pero en esta capilla pasó algo diferente, porque un grupo de jóvenes adoraron a Dios. Un grupo de jóvenes se juntaron para adorar al Señor. No para pedirle, no para reclamarle, no para insinuar, no para que Dios abriera las ventanas de los cielos y derramara dinero para poder pagar sus cuentas, sino simplemente porque querían adorar a Dios. Y la historia dice que ese día recibieron un Pentecostés. Recibieron al Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu. Y estuvieron días y días y días en la capilla de la universidad. La gente se sanaba, la gente hablaba en lengua, la gente danzaba a través de los cánticos, la gente era sanada por el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasó? Se regó la voz y se empezó a llenar. Y la gente empezó a correr para allá. Y el Espíritu de Dios se movía de tal manera que tuvieron que salir afuera. Y tuvieron que moverse a otros lugares. Y tuvieron que expandir el lugar donde estaba. Porque la gente seguía llegando. Y el detalle no es que la gente seguía llegando para cantar. Es que eran llenos del Espíritu Santo. Es que se veía, porque el Espíritu, como dice el cántico, que yo no te puedo ver ni te puedo sentir, pero ni sentir, no te puedo tocar.
pero ellos podían ver la obra del Espíritu Santo en aquel lugar. Pentecostés no tiene que ver con 50 días, iglesia. El viernes experimentamos un pequeño Pentecostés también aquí, donde los adoradores cantaban y cantaban y adoraban y adoraban y adoraban, y el Espíritu Santo de Dios se movía en este lugar. Pentecostés no tiene que ver con un día. Pentecostés para siempre. Pero pastor, pero es que yo quiero Pentecostés. Pues necesita unidad, porque Pentecostés tiene que ver con unidad. Pentecostés tiene que ver con una conexión. Pentecostés tiene que ver con la oración. Pentecostés tiene que ver con la relación con Dios. Pentecostés tiene que ver con la alabanza. Pentecostés tiene que ver con el propósito. Pentecostés tiene que ver con relacionarnos en la comunidad. Salir y hablarle a la gente de Jesús. Salir y hablarle a la gente del poder del Espíritu Santo. Hablarle a la gente de lo accesible que está Dios para ellos. Pentecostés no tiene que ver con 50 días. Pentecostés tiene que ver con tu entrega. Pentecostés tiene que ver con el derramamiento del Espíritu en ti y en otros. Pentecostés tiene que ver no solamente con lo que tú haces en mí, sino con lo que tú eres capaz de hacer con el colectivo, con el grupo, con la iglesia. Pentecostés tiene que ver cuando hay muchos y un solo cuerpo. Eso es Pentecostés. Pentecostés tiene que ver con un mismo sentir, con una misma adoración. Pentecostés tiene que ver con un cambio de mentalidad. Pentecostés tiene que empezar contigo, pero continuar con el que está a tu lado. Pentecostés no es para ti, Pentecostés es para todos y para siempre. Pentecostés es saber, es entender, es comprender los tiempos. Es saber que Pentecostés, Dios está a la vuelta de la esquina y regresa. Pero Pentecostés es demostrar el derramamiento del Espíritu en mí para que otros sientan el derramamiento del Espíritu de Dios también en ellos. Permítanme orar. Señor, te adoramos, Dios, te bendecimos, Padre. En esta hora, Espíritu de Dios, te anhelamos, te adoramos, te exaltamos, Dios. En esta hora, mi Dios amado, espero que haya grabado en mi corazón, que haya grabado en mi mente, pero también haya grabado en la mente de la iglesia y en la mente de aquellos que están viéndonos a través de Facebook y a través de YouTube, mi Dios amado, que ellos puedan entender que Pentecostés no son simplemente 50 días, que Pentecostés no es una actividad de celebrarlo una vez al año, sino que el Pentecostés es la relación, es el derramamiento del Espíritu de Dios en una comunidad que está unida, en una comunidad que estaba junta en mismo propósito, en un mismo sentir, con el objetivo de esparcir una noticia, una buena noticia. Pentecostés no es solamente para mí, sino que Pentecostés es para todos, sino solamente para que yo recibiera el derramamiento del Espíritu Santo, sino que de Pentecostés era para el que estuviese al lado mío también pudiera percibir, pudiera sentir y pudiera tener el mismo Espíritu que Dios ha depositado en mí. Señor, gracias. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como el colectivo, pero también ayúdanos individualmente, mi Dios amado, a saber y a entender que tú eres el Paracletos, que tú eres nuestro abogado, que tú eres, mi Dios amado, nuestro mediador, nuestro ayudador, nuestro salvador,
que eres quien pone la palabra profética en nuestra boca, pero a la misma vez, Señor amado, que tenemos la capacidad, porque Pentecostés tiene que ver también con el servicio. Pentecostés también tiene que ver con entregarnos, pero a la misma vez de darles el Espíritu que tú nos has depositado también en otros, Señor. Derrámate no solamente en casa de restauración, sino también en Botija. Derrámate también en las Marianas. Derrámate también en los Altos. Derrámate también en cada comunidad de Orocovi. Derrámate también en Cataño. Derrámate también en Tuabaja. Derrámate también en Barranquita, en Naranjito, mi Dios amado. Derrámate en los que ya te conocemos, pero también derrámate en los que te van a conocer, mi Dios amado. Ayúdanos, mi Dios, a poder esparcir esta palabra. Ayúdanos, mi Dios, a que la gente pueda ver que hay un espíritu, hay un Pentecostés para todos, que no es simplemente un día, sino que es el derramamiento para siempre en nuestras vidas y en la de este mundo y planeta, Señor. Padre, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.